entregamos a ti, Señor. Sí. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Voy a pedir a los diáconos que los que están fuera puedan ir pasando para iniciar nuestro servicio de adoración. Los que están fuera pueden ir pasando para iniciar nuestro servicio en esta mañana. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo este pasaje para dar inicio a nuestro servicio. Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versos 10 hasta el 20 de este capítulo, Filipenses capítulo 4. Cuando lo tengan puede ponerse sobre sus pies. Y pues esto es un pasaje que el Señor estuvo recordando a mi vida durante esta semana. Tuve la oportunidad de compartirlo hace un par de semanas en la iglesia de Benecer y pues providencialmente el Señor estuvo trayendo este pasaje con conversaciones con diferentes hermanos durante la semana, durante el último par de semanas, recordando, ¿verdad?, de que nuestro gozo, nuestra alegría no debe depender de las circunstancias, no debe alimentarse de las circunstancias, no debe alimentarse de las posesiones materiales, no debe alimentarse de, de la prosperidad que podamos tener, sino que debe alimentarse del Señor. Por tanto, el creyente debe, como dice Pablo, que escribió esta carta desde la cárcel, le decía a los hermanos de Filipos que la ofrenda que ellos le habían llevado no dependía, su gozo no dependía de esa ofrenda, que él había aprendido a contentarse en cualquier situación. Y qué bueno que el Señor en este inicio de este servicio pueda recordarnos esto, que no importa las circunstancias, si aprendemos a ver y a entender que en Cristo Jesús, si tenemos a Cristo Jesús, tenemos todo, siempre vamos a estar gozosos y contentos. Ese es el secreto
del contentamiento, como bien dice Pablo aquí. Así que yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que tengo aquí. Ustedes pueden seguirme allí en silencio en sus Biblias. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que ha enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que ese sea nuestro sentir de que no importa lo que esté pasando, confiemos de que Dios está ahí y va a suplir. Lo dice un hombre que estuvo en la cárcel. Padre Dios bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí un domingo más y poder exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias por el tiempo que nos has dado desde más temprano con la escuela dominical y poder ahora estar juntos aquí para cantarte, para disfrutar de la comunión, de la coinonía, para dar de lo que tú nos has dado, para escuchar tu palabra. Todo esto, Dios, es para ti, para tu gloria y para tu honra. Úsalo, Dios, en tu gracia y misericordia para redarguirnos, instruirnos, para corregirnos, para animarnos, para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Por tanto, Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, darnos las comodidades, darnos el lugar. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Rogamos que nos hables a nuestras vidas en esta mañana, que seas con los que no te conocen y nos visitan en esta mañana, que también, oh Dios, tú puedas obrar en sus vidas, que puedan entender por medio de tu Santo Espíritu que no hay nada más importante que estar contigo y tener una relación contigo y puedan ir a ti en fe y arrepentimiento. Muchísimas gracias, Dios. A ti la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Buenos días, amados hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Con un corazón entendido, vamos a cantarle a nuestro Dios. Es nuestro Dios. Tu amor inundó mi
en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53, desde el versículo 4: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus rasquiladeros enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los valientes, y por la redención de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entregaste al morir, cuán grande amor es el amor, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a continuar cantando alabanzas dadas a Cristo. Alabanzas dan a Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos todos, dante gloria y honor.
¿Cuántos están preparados para ese día? Decir a una voz: oh Dios, aquí estamos, somos tus hijos. Vamos a seguir cantando. Solo en Jesús está nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza está solamente en Él. Si hay alguno que no conoce al Señor, le invito a que conozca a nuestro Salvador. Él es el que nos da todo. Solo en Jesús. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, y todo es Él, solo en su amor firme estaré. Jesús se encarnó, la plenitud de Dios llegó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y es su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. Que día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó, y en Él victoria reina hoy. La maldición de mí quitó, pues suyo soy, mío es Él, y con su sangre me compró.
Eso es una bienaventuranza que tenemos, maravillosa, de que sabemos de que cuando partamos de acá vamos a irnos a vivir con Él. Yo confío en que cada uno de ustedes también, junto conmigo, algún día estaremos allá con el Señor. Aquellos que no conocen del Señor, en el mundo no hay nada que buscar. Todo está en Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cantar: Tú eres el Dios que nosotros como pueblo adoramos. Quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor,
Dios que nosotros adoramos. Pueden sentarse, amados. Qué bueno es cantar a nuestro Dios. Decía una de las canciones que cantábamos que nada nos podrá apartar ni de su mano arrebatar hasta llamarme a su hogar, en su poder me sostendrá. Eso es una verdad de la palabra de Dios. Eso no es solo rima, no es solo cantar bonito, sino que eso es una verdad fundamental de la palabra de Dios, de que la culpa, el temor que traía el pecado en Cristo Jesús fueron quitados, disipados, y que ya Cristo nuestra vida ha ordenado. Y la esperanza y gloria que esperamos es estar con Él por la eternidad. Y eso también queremos que aquellos que nos visitan esta mañana puedan entender que este mundo pasa y sus deseos, pero el que está en Cristo Jesús no solamente tiene una vida eterna, que es la mayor de las bendiciones garantizadas en Él, sino aún que la vida aquí es muchísimo mejor y adquiere sentido. Es una doble bendición. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ernesto que pase por aquí. ¿Está aquí Ernesto? Está aquí Ernesto, pase por aquí. Él quiere dar acción de gracias y también despedirse de la iglesia en su tiempo que ha estado por aquí. Hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Nuevamente estoy agradecido y contento por el tiempo que pude estar con ustedes. Y recuerde que le decía que oraran porque iba a estar allá en Anguila, donde mi familia. Y ahí tuvimos un tiempo allá, le predicamos el Evangelio. Y esperamos que esa obra, esa palabra del Señor, que nunca vuelve al vacía, haga la obra en sus corazones. Así que fue un tiempo lindo allá. Pero el motivo por el cual estoy aquí hoy, porque un día como hoy, hace 28 años, yo acepté a Cristo. Acepté a Cristo aquí en esta iglesia. Mucha gente no sabe cómo yo me convertí. Cuando yo vivía, siempre vivía allá en Plaza del Bonito, le dije a un amigo, Canín, el esposo de Segni, que me quería convertir, me llevaba a la iglesia. No, vamos el domingo a la iglesia. Y cuando vine a la iglesia, el pastor hizo el llamado y como yo era tan tímido, no quise pasar al frente. Y ahí estaba ahí con la lucha y cuando terminó el culto, me quedé con el deseo de pasar al frente y de repente veo a un amigo que nos criamos juntos, pero allá en Campiña, el hermano Enol. Enol, estábamos juntos, nunca más lo vi, pero lo vi aquí ese día en la iglesia. Dije que me quería convertir y él habló con el pastor y ahí oramos. Y ese día en adelante doy gracias al Señor porque el Señor cambió mi vida. El Señor me transformó. Y si hay aquí alguien que está sin Cristo, tengo para decirle que no hay cosa mejor que estar en el Señor. Así que el Señor es un Dios bueno, me salvó y me compró a precio de sangre, como dice Efesios, no por obra para que nadie se gloríe. Así que hermano, gracias por soportarme tanto tiempo, 28 años ya aquí con ustedes y ha sido una gran bendición. Y le pido que oren, mañana si Dios quiere ya me voy para Chile, así que oren para que el Señor nos siga usando y podamos ser de bendición allá en ese país. Así que hermano, muchas gracias, estamos sumamente agradecidos por su cariño, por su amor y gracias hermano por todo. Vamos a pedirle a la esposa de Ernesto que pase por aquí. Ernesto, no te vayas, vamos a orar por ustedes, porque obviamente, ¿verdad? Siempre queremos enviarles con la mayor de las bendiciones, cuál de ellas que es que podamos rogar al Señor por ustedes. Así que vamos a orar por ellos y toda la iglesia nos acompaña en oración. Dios y Padre bendito, gracias te damos por esta mañana que nos da la gracia de poder compartir junto con Ernesto y su esposa. Gracias por el tiempo que le has tenido aquí, gracias porque le has guardado, le has permitido hacer todo cuanto vinieron a hacer, visitar sus familiares y poder también congregarse en esta iglesia y en otras. Gracias Dios por la coinonía y gracias Dios porque lo que nos une es más fuerte que la distancia que nos separa. Y te rogamos que tú allá le sigas usando, guardando y siendo de bendición y de edificación para la iglesia,
en la cual le tienes. Guárdales en su camino de trayecto allá y que tú le sigas a ellos como matrimonio que son guardándole, proveyéndole y siendo luz y sal en este mundo que tanto lo necesita. Gracias te damos, por Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. También vamos a llamar al hermano Rafael Sabiñón, que también tiene una acción de gracias para que comparta también con la iglesia. Dios me le bendiga a todos. Bueno, voy a ser un poquito breve porque si es por lo que me ha pasado, pues entonces duraría un par de horas aquí. Pero voy a ser breve. En esta mañana quiero darle muchísimas gracias al Señor Jesucristo por la voluntad en Él, en mí, para que en medio del dolor, que es lo más imposible, o sea, lo más difícil para un ser humano, el dolor en todos los aspectos, a mí me tocó el dolor de un desgarre y una bursitis en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, y eso me duró alrededor de 3 meses para poder curar, pero eso era día tras día en un mismo dolor fuerte. Comenzar a las 8 de la noche y terminar a las 8 de la mañana, el dolor sin poder dormir. Llegaron tiempos en que la mente mía ya no daba para mucho y ya pensaba cosas erróneas, aún estando en los caminos de Cristo, porque el dolor a veces no te hace pensar. Pues gracias al Señor, ya tengo 3 días en el cual el dolor desapareció definitivamente, no he sentido nada. El domingo anterior a yo tuve que oír el servicio allá afuera por razones de que el frío me molestaba y me incrementaba más el dolor. Y ese era el domingo que yo iba a dar el testimonio de gracia, pero Dios en su voluntad quiso que fuera hoy, porque todo lo que pasa yo he entendido que es en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, porque si fuese en el tiempo nuestro yo hubiese querido que se me hubiese quitado de una vez, pero fue hoy, hace 3 días ya que no siento ninguna clase de dolor, y gracias a Dios que utiliza a los médicos para poder ejercer sobre nosotros también y ayudarnos en eso. Le doy muchísimas gracias a Dios y a todas las oraciones que tuvieron todos los hermanos de la iglesia y de otros sitios también, que yo sé que se unieron en la misma oración para ayudarme en este proceso por medio al Señor Jesucristo. Gracias y pasen buen día. Amén. Es bueno ver cómo el Señor obra. Vamos a también aprovechar para llamar a Claudia y de ese paso y por ahí mismo aprovechar a ella para dar los anuncios. Ella tiene un anuncio que dar para las damas. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Rápidamente, porque yo sé que el tiempo está arriba, pero las damas queremos invitarles formalmente para el próximo domingo 19, que es el domingo que viene, si Dios quiere, que vamos a estar vendiendo comidas. El propósito de esta venta no es más que para colaborar con el pago de la guagua o el transporte que nos lleva a las hermanas cada año al retiro de Maimón. Yo sé que aquí hay muchas damas que ya estamos planificando y se están organizando para ser parte de este retiro este año. Entonces, nosotras cada año como Ministerio de Damas hacemos todo lo posible por colaborar, por recaudar fondos para que las damas no tengan que pagar transporte, sino que con todo lo que recaudamos podamos costear totalmente el transporte y que ellas solo tengan que pagar su estadía en el campamento, en el retiro de damas. Así que necesitamos de sus oraciones, de su colaboración. El costo son 175 pesos. Ahí tenemos los 2 menús que vamos a tener, que es moro de guandules, arroz amarillo, pollo horneado, bistec y ensalada de papas. Así que el domingo temprano usted se anota para que le puedan apartar su servicio. Y así usted está colaborando y contribuyendo a que las damas puedan ir a su retiro sin pagar pasaje. También agregar que los sábados
estamos sacando a partir de las 9 de la mañana. Habemos un grupo de damas que estamos viniendo a vender ropas. Si usted también le interesa ser parte de esto o invitar a personas que le podría interesar, pues ustedes lo hacen. A partir de las 9 los sábados estamos aquí en el patio vendiendo ropas, también profundo para el propósito del pago del transporte del retiro de Maimón. Así que nada, gracias, contamos con su colaboración y con su apoyo al respecto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, estamos informados de esto para orar y poder apoyar también en la medida de lo posible. Vamos a llamar a los diáconos que pasen por aquí para recolectar las ofrendas. Para dar lo que Dios nos ha dado. Padre Dios bendito, gracias te damos por este tiempo y por escuchar de tu obra en cada una o en nuestras vidas. Y ahora, Dios, que estaremos o continuaremos adorándote por medio de las ofrendas, que podamos hacerlo como dice tu palabra, con alegría de corazón, dando de lo que tú nos has dado, y que dé sabiduría también para que esto sea administrado para tu gloria y para tu honra. Oramos por Jesús. Amén. Pueden pasar. En lo que los diáconos pasan, recordarles que tenemos los miércoles nuestro estudio bíblico y oración de 7 a 8 de la noche, estudio bíblico de 8 a 9 de la noche, como es costumbre. Le pedimos disculpas a los hermanos que hemos estado teniendo problemas con el internet, la transmisión. Vamos a ver si ya los preparamos para la semana que viene. Pensábamos que lo habíamos hecho ya el viernes, pero lamentablemente hoy también tiene un problema, pero vamos a tratar ya de resolverlo para el domingo que viene. Por eso no hemos estado transmitiendo, pero sí, si usted va a nuestro canal de YouTube, el día después se sube de una vez, porque se ha estado grabando y subiendo. Pero no se ha podido transmitir en vivo por esa circunstancia. Entonces, el miércoles, oración de 7 a 8 y de 8 a 9 el estudio bíblico. Allí seguimos viendo el resumen de las 7 iglesias. También nos comparte que la visitación el jueves será donde Amarili Sánchez, la madre de Arlenis, van a estar entonces este jueves también el ministerio de visitación allí presente, y ya entonces el domingo que viene regresamos aquí para adorar juntos a nuestro Dios. Antes de pasar a la predicación, nos gustaría reconocer a las personas que nos visitan. Siempre nos gusta resaltar su presencia y saludarle. Así que si hay alguien que nos visita allí donde está, simplemente nos gustaría saber dónde está. Aquí está Juan, nos acompaña, muchísimas gracias. Aquí también tenemos una joven a mi derecha. ¿Alguien más nos visita? Aquí delante también tenemos otro joven, tu hermano. El hermano de Katie también nos acompaña. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien más? No tenga vergüenza, que lo único que queremos es estrechar sus manos y saludarlo. Aquí también, por aquí veo una señora que nos acompaña. Sean todos bienvenidos, de verdad. Si conocen del Señor, que puedan ser edificados con su palabra, y si no le conocen, en nuestra oración, que puedan prestar atención a su palabra y Dios obre en su vida para que puedan venir a Él. Nos gustaría que se pongan sobre sus pies brevemente allí donde están, que se pongan sobre sus pies para que los hermanos vean dónde están, y queremos cantarles bienvenidos para que puedan sentirse bienvenidos. Así que bienvenidos, los hermanos bienvenidos, que están alrededor, los hermanos hoy saludar. aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo. Aproveche y salude a su hermano. Allí donde está, salúdelo. Hermano, te amo.
Muchísimas gracias. Qué bueno es estar aquí y poder saludarnos y vernos unos a otros. Siempre animamos a que podamos saludarnos. Saque un tiempo, sea ahora. Sabemos que no podemos saludar a todos, ¿verdad? Por tema de tiempo y espacio. Pero al final del culto trate de saludar a todo el que pueda. Saque un tiempo para eso. Que el Señor de seguro que se agrada con eso. Así que vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios y ver lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a pedirle a nuestro hermano Hugo que pase por aquí. Dios les bendiga, hermanos. Sí, porque siempre que se acerca es para decirle algo. Hermano, Dios le bendiga. Ya Dios le bendijo con bendiciones en los lugares celestiales a cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque esta mañana nos hemos gozado en el Señor. Si usted no se ha gozado, hermano, gócese. El mensaje vino desde temprano y el hermano pastor Perkins nos habló acerca de Filipenses, del ejemplo de gozo mayor que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pese a lo que muchos teólogos dicen, era un hombre, hermano, alegre. Él se gozaba en el Señor. Así que, hermanos, en este día vamos a continuar nuestra revisión que el Señor nos ha dado a través del libro de Santiago. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 1 del libro de Santiago. Y hoy vamos a empezar a ver la primera parte de la sección Triunfo sobre las pruebas. Hoy veremos entonces lo que es, o empezaremos a ver lo que es los recursos para resistir la prueba. Y leemos en el capítulo 1, versículo 2, los primeros versículos. Ustedes me siguen en sus Biblias y yo voy a leer en la versión de las Américas. Dice el versículo 2 del capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que sea perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana gloriosa que tú has permitido que estemos aquí reunidos. Pese, Señor, a todas las aflicciones, pese a todos los conflictos, los inconvenientes y todas las cosas, Señor, que todavía en este mundo tus hijos tenemos que sobrellevar. Pero a ti te plujo, Señor, que estuviésemos aquí para estar expuestos a tu palabra. Señor, que por favor te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos permitas, Señor, exponernos a tu palabra y que tu palabra, Señor, permita transformar nuestras conductas, nuestros corazones y que transforme también nuestra manera de pensar. Señor, que podamos salir con la firme decisión de entender, Señor, que tú necesitas de nosotros, que tengamos la actitud correcta frente a lo que tú permites cada día en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Esta lectura, hermanos, de Santiago, yo estoy, como le dije, haciendo una serie sacando mensajes acerca de enseñanza, acerca de lo que el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, Santiago, nos quiere enseñar.
En los mensajes anteriores del domingo que tuvimos la oportunidad por el Señor de presentar, la introducción a esta epístola, Santiago nos mostró que cuando la fe no es más que una profesión vacía y un simple sentimiento que no está fundamentada en la convicción firme de lo que es una firmeza e inteligente verdad de Dios, el fuego, hermanos, de la tribulación, el fuego de la prueba la consume. Pero donde hay una verdadera fe, hermanos, las aflicciones nos conducen de forma natural a lo que es una reflexión mucho más profunda. Y parece ser, hermanos, que Dios está preparando el camino, porque tanto el pastor como los testimonios mismos hablaron acerca de la actitud que tenemos que tener frente a la prueba y de la prueba en sí. En la vez pasada hablábamos acerca de lo que era por qué Dios, o cosas que por qué Dios permite en su pueblo las pruebas. El porqué de las pruebas. Y ahí decíamos, hermanos, que las escrituras nos enseñan por lo menos, hay más, pero por lo menos las escrituras nos enseñan 8 propósitos por el cual el Señor permite en su pueblo que se produzcan las pruebas. Como decíamos, las pruebas no van a ser jamás quitadas mientras estemos aquí y ahora. Tenemos que vivir con las pruebas. Eso implica, hermanos, entonces, que Dios ha provisto esto o permitido esto con un propósito. Y yo en la vez pasada, el Señor nos iluminó y nos enseñó acerca de 8 puntos que son los 8 propósitos por el cual Dios permite esas pruebas en nuestras vidas. Las pruebas nos vienen, hermanos, solamente por venir, por hacernos sufrir, por hacer un estado de masoquismo religioso en nuestras vidas. Las pruebas Dios las permite porque Dios quiere fortalecernos en nuestras vidas, fortalecer nuestra fe. Dios permite la prueba en nosotros porque Él quiere hacernos más humildes. Dios permite en nosotros las pruebas para librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales. Dios permite las pruebas en nuestras vidas, hermanos, para llamarnos a la esperanza eterna y celestial que tenemos. Dios permite que pasen pruebas en nuestras vidas para revelarnos lo que realmente tú y yo amamos. Y Dios permite la prueba en nosotros, hermanos, para enseñarnos el valor que tienen las bendiciones que Él nos ha dado. Dios permite la prueba, hermanos, para desarrollar fuerza perdurable para que podamos desarrollar trabajos cada vez mayores en su obra. Y Dios permite la prueba en nuestras vidas, que fue lo último que vimos, para que nosotros podamos estar capacitados para poder ayudar a aquellos en sus pruebas. Y este último punto, hermanos, el apóstol Pablo, en el mensaje que le dio a la iglesia de Corintios, él lo dio de esta manera. Alabado, dice su versión de la Reina Valera, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Os consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que Dios nos recibió, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como padecemos abundantemente de sufrimientos en Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto,
es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan consuelo, que ya los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Lo que el apóstol Pablo le enseña a ellos es sencilla y claramente que las pruebas, sean externas o internas, que no hay diferencia, son con un propósito. En el día de hoy hemos tenido la lectura de estos versículos que van desde el capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 12 o hasta el versículo 11 específicamente, que con la ayuda de Dios vamos a empezar a ver ahora otro punto de las pruebas. No solamente el propósito de las pruebas, sino que como las pruebas no van a producir efecto en otro sentido, las pruebas siempre las vamos a tener. Entonces Dios quiere ayudarnos a ti y a mí a que podamos dar respuesta como debe ser a esas pruebas. Y yo quisiera que nuestro corazón esté en consonancia con la voz del Espíritu Santo y que nos permita tener corazones crédulos en esta mañana. Porque lo que plantea aquí el hermano Santiago, parece ser que son soluciones sobrenaturales y que nuestras mentes, hermanos, podían divagar en comentarios y posiciones que nos llevan a conclusión en la cual digamos, eso no es humanamente posible. Pero no son humanamente posibles, hermanos, cuando nosotros no estamos valorando lo que es el poder que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Dios, hermanos, entonces nos quiere dar las soluciones. Y aquí, en este capítulo que vamos a empezar a estudiar, el hermano Santiago nos ayuda a presentar lo que son recursos claves para poder tener la actitud correcta y rendir en medio de las pruebas. Y da 5 señales o 5 actitudes o 5 recursos que tú y yo tenemos que poner en voluntad, no en sentimientos, sino en voluntad delante del Señor, de que yo quiero hacerlo y tener esa respuesta satisfactoria para el Señor. Que mi testimonio sea al final de la prueba como aquella lista de hermanos que se encontró en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que al final dice que ellos alcanzaron buen testimonio después de haber pasado por sinnúmero de pruebas. Dice que alcanzaron buen testimonio por la fe. Que al final sea así. ¿Cuáles son esos recursos? Yo pretendo a ver si puedo desarrollar por lo menos la primera parte, 2 de ellos. En una próxima vez, en una segunda parte, hablaremos de los 3 restantes. Pero voy a señalar para los que llevan anotaciones cuáles son esos puntos, cuáles son esas claves de recursos espirituales que yo le he llamado también sobrenaturales porque vienen de Dios. Porque a través del pensamiento humano y el razonamiento humano se hacen imposibles. Pero como terminaba diciendo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en un versículo que todos lo conocemos, después que él señala todo lo que él ha aprendido y dice que él ha aprendido el mensaje y el misterio de estar contento con lo que él tiene, eso no viene de él, hermanos. Uno de los versículos más famosos es el 14. Todo puedo en Cristo, que Él me fortalece.
la fortaleza de todos estos recursos que se pongan prácticos en mi vida es por Él, hermanos. El poder nos lo da Él. Y vamos a desarrollar entonces esto hasta que el Señor nos ayude a ver si podemos llenarlo. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esas claves de recursos? Número 1, el versículo 2. Cada vez que yo le voy diciendo el recurso, miren el versículo. Dice el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. El primer recurso que vamos a ver es el recurso de adquirir disponibilidad para que en la prueba yo presente una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo. La palabra sabiendo, hermanos, es que usted está con una mente ya entendida, que tiene un conocimiento aprendido, que tiene lo que nosotros llamamos en la enseñanza el conocimiento previo. O sea, ya sabe. Cuando usted esté frente a la prueba, usted tiene que tener el conocimiento entendido de que esa prueba, Dios lo que está haciendo es probando nuestra fe. En tercer lugar, una voluntad dócil, versículo 4. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Quinto lugar ya. Un corazón creyente. Tenemos que tener el corazón con la disposición de creer en su palabra. Porque muchas veces solamente oímos. Y como dice el mismo Santiago después, somos oidores. Pero al no bajar a nuestro corazón, si no se queda solamente aquí, en buen dominicano, no entró por aquí y cuando salimos allá, no salió por aquí. Porque él se queda un ratico ahí adentro, pero después se sale. No baja el corazón. Y tenemos que tener la disposición, la voluntad de que el Señor nos hable y que esa palabra del Señor se quede permanentemente en nosotros. Pablo le dijo a los colosenses que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Y la razón, el salmista lo dijo bien claro: en mi corazón he guardado tus dichos para andar rectamente a ti, para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, estas son las 5 recursos claves que Santiago expone aquí para que tú y yo, al tomar voluntariamente, conscientemente y en disposición, estos recursos se aplican a nuestras vidas y en el momento que la prueba llegue a nuestra vida, que va a llegar, sea de cualquier índice que llegue la prueba, de cualquier nivel que llegue la prueba, mi conducta, mi actitud sea enfrentarla eficazmente con estos recursos. Primer recurso, una actitud gozosa. Hermanos míos, dice la versión de la Reina Valera, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Queriendo decir entonces, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Aquí lo que el hermano Santiago nos está diciendo a nosotros es que la actitud tuya y mía frente a la prueba que ha de venir tiene que ser necesariamente una actitud en la cual yo entienda que soy un hombre dichoso, bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque Dios me está probando. Hermanos, y es difícil, eso yo sé que es difícil, muy difícil. Porque yo lo entiendo así. Porque no es verdad, hermanos, que esta actitud de gozo es algo natural en el ser humano frente a las pruebas. Cuando estamos en las pruebas, hermanos, nos ponemos difícil. Y a veces llegamos a decir hasta que yo no sé qué voy a hacer. Y se lo estoy diciendo, hermano, por mí también. Yo muchas veces no he tenido esta conducta. Y he tenido que pedirle mucho perdón al Señor porque no he tenido esta conducta. Y la conducta, hermano, aquí lo que está diciendo, no hay que usted salga de carcajadas, aunque pudiera hacerlo, dependiendo del grado de conocimiento y entrega que tengan con el Señor. Porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel con 2 grilletes puestos, separándole los pies todo el tiempo, en un hoyo allá, literal, hermano. Nosotros tuvimos en un lugar de eso, mire, hermano, de eso allá en el fondo, allá en lo más hondo, oscuro. Y dice que los demás le oían a él cantando himnos y alabanza al Señor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Y esta palabra, tened, considérense, está en un idioma traducido imperativamente. ¿Sabe lo que significa esto? Que Dios da la orden de que frente a diversas pruebas, tú y yo tenemos que tener la actitud de sentirnos dichosos, contentos y bienaventurados. Y usted dirá, ¿cómo es la cosa? Por eso le dije al principio que abramos nuestros corazones y nos pongamos en disposición para que el Espíritu Santo sea el que nos convenza y nos deje hablar de lo que estamos hablando aquí. Esto es una señal, hermanos, de actitud frente a la prueba sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque no es natural que nosotros respondamos frente a la prueba con gozo. Pero Dios está mandando a los cristianos a tener, oiga bien, un mandato, es un mandato divino, a que nosotros debemos mostrar no solamente algo de gozo durante la prueba, sino que en su Biblia señala no un gozo superficial, banal e hipócrita, sino sumo gozo. La mayoría de los intérpretes de esta palabra, de esta frase, hermanos, están coincidiendo, casi todos, en que esto está hablando de un verdadero gozo interno, de un gozo no adulterado por una imagen o una posesión o una posición. Ustedes han visto que gente cuando van caminando, los artistas le hacen mucho eso para que puedan entender. Están caminando y si yo que le una foto. Le tiran la foto después. Mira, y siguen haciendo lo otro. Y cuando van a tirar la foto, para que siempre luzca en el Facebook, en las redes, que él está ¿qué? Gozoso, que él está feliz, porque esa es la imagen que tiene que vender. Dios no quiere, hermanos, una imagen en nosotros cuando tengamos la prueba, hermano. Usted va a estar triste, pero su corazón tiene que estar gozoso porque está esperando en el Señor. Y lo que quiere significar esto entonces, que ese gozo es completo y total. Santiago, hermanos, está refiriéndonos de un gozo
que es una experiencia de plenitud, de gozo, que el Señor le da a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan la prueba mientras confían en Él, a pesar de la causa, el tipo de prueba, la severidad de la aflicción. Él está esperando sin quejarse en el Señor. Él siempre, hermanos, el Señor siempre usa la prueba para beneficio nuestro y para su gloria. Siempre. Dios siempre usa la prueba para beneficio de nosotros, aunque al principio no lo entendemos, pero siempre también es para su gloria. Hermanos, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para que nosotros le demos la gloria a Él. Y por eso también la prueba es, en la aflicción, es para que Él se produzca y se gloríe en Él. No es una causa, como le dije ahorita, no es una causa de un martirio o de una, ¿cómo le llamaría esto? Un masoquismo religioso. Como hacían, que se daban golpes para producir, se flagelaban y hacían cosas de estar en pruebas y en tormentos para entregarle así mayor beneficio a Dios o para darle mayor alabanza a Dios. No, no se trata de eso, hermano. No es un masoquismo religioso, sino que es la confianza sincera en la promesa y la bondad de nuestro Señor, que podemos mirar la prueba como si fuese un amigo bienvenido. Y así, sabiendo esto, hermanos, al igual que como José, ¿recuerdan ustedes a José cuando los hermanos vinieron a él allá en Egipto? ¿Qué pasó? Si ustedes van al libro de Génesis, el capítulo 50, el último capítulo, ustedes van a encontrar allí una frase maravillosa que José le dijo. Ellos estaban, hermanos, asustados porque dice, mire, ahora nosotros venimos ante ti y nos postramos ante ti, porque la posición que tenía José era soberana. Era el número uno después del rey, del faraón. Y dice, bueno, ahora con lo que le hicimos a José, él se la va a ¿qué? Y él le dijo, ¿acaso yo puedo tomar la posición de Dios? ¿O Dios se quitó de su posición? El que tiene que ser eso es Dios. Sin embargo, mire la respuesta que él le dio. Recordando, hermanos, que la prueba siempre es para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Mire lo que José dijo. Busca el capítulo 50, versículo 20. Y dijo que lo que se ha planificado para hacer mal, Dios puede encaminarlo al bien. ¿Ustedes entendieron, hermano, esto? Que lo que se ha planificado, ustedes planificaron, ¿sabe qué? Hacerme mal a mí. Pero ¿sabe lo que Dios hizo con esto? Que lo revirtió y ahora lo encaminó a que sea bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mucha gente fue salvada por medio de eso. Lo que pareció ser un castigo, mucha gente del pueblo y de los hijos fueron salvados y pudieron comer y pudieron tener trigo y él pudo honrar a Dios y Dios se glorificó mediante eso. El mal que ellos quisieron hacerle, Dios lo convirtió en bien. Las pruebas, hermanos, siempre son para beneficio de nosotros. Lo que pasa es que al principio no lo entendemos, pero siempre son para beneficio de nosotros. Es duro, hermanos, indiscutiblemente. Y el apóstol Pablo lo señala en un versículo que usted y yo conocemos perfectamente, Romanos al capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice Romanos? Ahora bien, a los que aman a Dios, y estos son
los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, entonces queda entendido que la prueba viene hacia nuestras vidas y tú y yo tenemos que tener una actitud sobrenatural de gozo, porque sabemos, ya entendemos que el Señor está preparando un beneficio para nosotros y que nosotros en esa prueba vamos a glorificar. El hermano acaba de dar un testimonio, un dolor que no podía. Hermano, mire, el bursitis es un dolor enorme. De los 5 dolores más grandes que hay en la medicina, a las mujeres no le podemos quitar la preeminencia, el dolor de parto es fuerte, pero la bursitis es un dolor, mire, tremendo, porque es una inflamación dentro de la articulación con calcificaciones, que eso, mire, eso es terrible, terrible, y todas las terminaciones nerviosas llegan ahí. Si mueve el brazo así, le molesta. Si mueve así, le molesta. Si lo deja así, le molesta. Como quiera, le molesta. Si cambia de temperatura, le molesta. Eso me recuerda entonces a mí el aguijón que tenía de Satanás el apóstol Pablo, que varias veces le pidió al Señor que se lo quitara. ¿Por qué usted cree que el apóstol se estaba pidiendo que se lo quitara? Porque le dolía a veces. ¿No, verdad? Por eso era. Porque le molestaba a veces. ¿Qué usted cree? Yo estoy usando la misma teoría de la misma forma de enseñanza del pastor. Que uso lo contrario para que usted me diga no. Eso se llama psicología inversa. ¿Entendido? ¿Qué usted cree? Por eso era. Muchos dicen que lo que tenía era una conjuntivitis hemorrágica que era botando pus literalmente por los ojos. Imagínense el apóstol Pablo en un púlpito con un trapito todo sucio y limpiándose y los hermanos viendo este hombre tirando pus por todos lados. ¿Cómo usted cree que se sentía él? Si fuera eso. Y el Señor le dijo a él, mira Pablo, bástate en mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Y después de ahí, hermano, ¿sabe lo que pasó? Más nunca él pidió por eso. Él entendió que él tenía que tener una actitud gozosa en el Señor. Y si yo he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi circunstancia. El secreto, dice la palabra ahí, el secreto de esto es gozarme en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que Él tiene un propósito en esta prueba. Y número 2, Él siempre lo hace para beneficio mío y para su gloria. Eso debe estar siempre presente en nuestras vidas frente a la prueba. No debemos actuar, hermanos, con un gozo disimulado, sino con un gozo real. Esto implica que es una cuestión de la voluntad suya y mía. No es una cuestión de sentimientos. No es como yo me sienta que voy a actuar. Es que yo tengo que tomar la decisión que frente a la prueba yo voy a estar gozoso. Yo voy a estar pensando que Dios me ha escogido a mí para esa prueba, para producir en el medio de la prueba un beneficio para mí. Es que esto, hermano, tiene que ser así, porque el compromiso que tú y yo tenemos que asumir es obligatorio. Dios nos manda, hermanos, considérense, tengan. Es un mandato de Dios que tú y yo tengamos esta actitud. Está dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Está bajo la providencia del Espíritu en cada verdadero creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Cuando Jesucristo, hermanos, se unió, estaba ya esperando que lo fueran a arrestar. Podemos ver esto aquí, que la tribulación, Dios actúa en medio de ella y nos protege.
Y lo interesante de esto, hermanos, es un versículo que ustedes conocen muy bien. Pablo ha dicho, Dios no nos va a dar una prueba, una tentación a la cual no podamos resistir. Pero ¿sabe por qué? La fuerza suya y mía no está en nosotros, sino que Él hace dos cosas. Ese versículo solamente leemos una parte, como yo decía esta mañana, que conjuntamente con la prueba, el Señor, ¿qué hace? Nos enseña el final del túnel y nos dice, mira, allá es que está la salida. Pero ¿sabe qué hace el Señor también? Que es lo que no leemos. En la parte final del texto dice, para que podáis soportarla. Él nos enseña el final del camino. Yo estoy aquí contigo. Pero ¿sabe qué dice? Pero tú tienes que soportar la prueba. O sea que el Señor no solamente nos da prueba que nosotros podamos resistir, sino que el Señor nos da también la salida y el acompañamiento para que podamos resistir esa prueba. Por lo tanto, mis hermanos, ¿por qué nosotros estamos entonces afanados? Yo sé que racionalmente esto es difícil, porque yo también he tenido problemas. Y muchas veces esa salida no la veo. Es porque, hermanos, tenemos que confiar sin quejarnos en el Señor. Y fíjense, tener en mente siempre que el Señor protege a sus hijos. Como le decía, cuando el Señor estaba al final ya en el Getsemaní con sus discípulos, los guardias venían a arrestar no solamente a Jesús, sino a todo el mundo. ¿Y sabe lo que sucedió ahí, hermanos? En Lucas lo señala y Marcos también, que cuando llegó Jesús lo vio y dijo, ¿a quién buscáis? Dijo Jesús a los guardias. Ellos dijeron, nosotros buscamos a Jesús de Nazaret. Dice, pues yo soy Jesús de Nazaret. Y como ya yo le he dicho que soy yo, Jesús de Nazaret, a estos, refiriéndose, dice el historiador, a estos extendieron su mano a los discípulos, dejadlo ir. El Señor sabía que los discípulos todavía no estaban preparados para resistir tal tribulación. ¿Y sabe lo que hizo Jesús, hermanos? Los protegió. Él asumió el castigo y se fue. Y ellos se fueron. Porque miren, hermanos, después los discípulos sufrieron. Pedro fue crucificado, según la historia, boca abajo. Pablo fue decapitado. Y así sucesivamente, muchos de ellos murieron de forma atroz. De hecho, hay libros que hablan acerca de los mártires. Y cuando hablan de mártires, hermanos, es que pasaron, mire, de todo esos discípulos. Pero en ese momento Jesús sabía que esa prueba ellos no podían pasarla. ¿Y qué hizo Jesús? Los protegió. Eso implica, hermanos, que Dios no nos da más allá de las pruebas que tú y yo podamos soportar. No es verdad que muchos creyentes, nuevos creyentes, hermanos, y creyentes pudieran soportar y pasar por las pruebas que pasó el apóstol Pablo. Dios, hermanos, dosifica la prueba porque Él tiene un propósito en esa prueba contigo y conmigo. Muchos ejemplos pudiera yo darle a ustedes en relación a que Dios tiene propósito y fundamento de beneficio en las pruebas en cada una de ellas que pasen en nuestras vidas. Ejemplos hay muchos en la Biblia. Si ustedes recuerdan, hermanos, el propósito que tenía Dios con los hermanos de Tesalónica. A los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo le señala que él estaba preocupado por ellos, por las persecuciones que tenían continuas. Y señala en Tesalónicas, en el libro de 1 de Tesalónicas, señala perfectamente que ellos sufrieron por muchas tribulaciones que estaban pasando. Pero después es el mismo apóstol Pablo que le escribe a ellos que él estaba agradecido a Dios de que su fe,
su amor y su paciencia había sido evidente en medio de todas sus tribulaciones. Y que él daba gracias a Dios y que se sentía orgulloso porque esos hermanos habían alcanzado esa gran victoria. Eso implica, hermanos, que frente a la prueba, Dios protege sus hijos con un propósito y le da la salida. Lo que pasa aquí, hermanos, entonces es que tenemos que tener la actitud que Dios quiere, la actitud que Santiago nos oferta aquí para que sigamos exitosamente en victoria durante la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tu voluntad hoy debe ser pedirle al Señor que nos ayude a poder en el momento preciso de la prueba, que son pruebas, hermanos, que pueden ser pruebas externas o internas, las pruebas en las cuales se convierten en lo mismo, porque déjeme decir una cosa, una prueba puede empezar externamente con problemas económicos, con problemas de familia, con problemas de vergüenzas, problemas de infidelidad, problemas de enfermedad y muchísimas otras cosas más. Pero lo que realmente produce el daño es lo que la prueba hace en nuestro interior. La preocupación y la ansiedad que produce esa prueba en nuestras vidas. La falta de resolución en el momento que no la vemos. Y eso nos ciega. Y esa preocupación es lo que en nuestra vida, en nuestro interior, opaca, produce una destrucción de nuestra fe. Por lo tanto, la actitud que yo debo tomar frente a la prueba es la que me oferta la palabra. ¿Y cuál es esa? Que confiemos en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, depositamos en Él nuestra confianza, como Él le dice en 1 de Pedro, echad toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Descansemos en el Señor y tengamos una actitud de gozo. Considerémonos dichosos, bienaventurados, cuando Dios nos hace pasar por diversas pruebas. Lo segundo, hermanos, es que tenemos que tener un conocimiento pleno de lo que es la prueba en sí. No solamente la prueba, sino el contenido de esa prueba. Y lo que quiero señalar es que tú y yo tenemos que tener, que es el segundo recurso, una mente que esté consciente o que sea predeterminada, o una mente que esté conocedora de las verdades que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es la verdad? Fíjese cómo Santiago dice en el versículo 3, sabiendo. Cuando nosotros hablamos de la palabra sabiendo, que es hinokins en griego, hinokins lo que significa es que es un concepto de pleno conocimiento de algo que está más allá de un simple basado en hechos, o de un simple conocimiento que llega frecuentemente por la experiencia propia. Para que ustedes puedan entender esta definición, vamos a un ejemplo que Jesucristo puso cuando usó esta palabra. La palabra es sabiendo. ¿Qué hizo Jesucristo? Si ustedes van al capítulo 13, versículo 28 del libro de Marcos, el ejemplo que Cristo puso tan simple nos va a ilustrar perfectamente qué es lo que significa la palabra sabiendo. Una mente conocedora, una mente entendida. ¿Qué es esto? Miren así. Jesús le dijo en relación a la parábola de la higuera, dijo lo siguiente: cuando ya sus ramas están tiernas, la higuera es un árbol, cuando ya sus ramas están tiernas
y brotan las hojas, ¿qué sucede ahí? Sabéis que qué. ¿Cómo ellos saben que la primavera está presente? Porque hicieron un cálculo científico y tuvieron en la Universidad de Harvard y qué sé yo qué. No, hermana, no. Ellos lo saben, ¿saben qué? Por una experiencia adquirida, propia. Ellos saben que cuando la mata se pone blandita y se le caen las hojas, va a cambiar ya la estación. Eso lo aprenden. Cuando huele a tierra mojada es que va a llover. Esas son cosas que ya las sabemos y que está en nuestro conocimiento. Pues el apóstol, aquí Santiago quiere que nosotros también, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en la traducción de la NBI, la Nueva Biblia, la traduce de una forma más legible, más fácil de entender, la palabra paciencia. Y ahí lo que le pone es lo siguiente. En vez de poner paciencia, lo que le pone es perseverancia, que prácticamente significa lo mismo. Porque la paciencia tiene que ver obligatoriamente con constancia permanente. Tiene que mantenerse ahí. Tiene que mantenerse firme. Por eso la figura que siempre se pone con la paciencia, ¿sabe cuál es, hermano? Es un pajarito que en medio de la tormenta está, mire, agarrado de una piedra y sopla y sopla y sopla y él está ahí. A esa figura se le conoce como la paciencia. Porque es la persistencia, porque está en firmeza en la roca. Ustedes tienen que saber, hermanos, que cuando Dios nos deja pasar por la prueba, es probando y fortaleciendo, ¿sabe qué? Nuestra fe. La palabra prueba, hermanos, aquí que se usa es hiponome. Esa palabra tiene una connotación de que lo que implica no es el simple hecho de la prueba, de la paciencia, perdón, sino más bien no la paciencia en sí, sino el producto que forma la paciencia. Es soportar con paciencia la prueba mientras se confía en el Señor, y esto va desarrollando la virtud, una cualidad que va a durar para siempre. Me explico. Aquí lo que Santiago quiere decirnos es, hermanos, que Dios, cuando permite la prueba, es probando la autenticidad y fortaleciendo nuestra fe. Y al fortalecer nuestra fe y nosotros mantenernos sostenidos en la esperanza del Señor, entonces Él produce esa constancia cada vez mayor en nuestras vidas. Es lo que pasó con muchos hermanos. Muchos hermanos en el capítulo 11 del libro de Hebreos le decía, pasaron por muchas aflicciones, cárceles, tuvieron que dormir en cuevas, tuvieron que ser arrastrados, fueron desmembrados, y al final de todo eso alcanzaron testimonio, buen testimonio. ¿Sabe por qué? Por su fe. La fortaleza, hermano, la fortaleza de nuestra fe permite que tú y yo permanezcamos en Él. Y la paciencia, por eso se traduce en muchas versiones como perseverancia. La perseverancia, hermanos, es el mantenimiento a través del tiempo en la confianza del Señor. ¿Sabe por qué usted y yo estamos permaneciendo en Cristo? ¿Por qué estamos en Cristo? Porque nuestra fortaleza es Él. No es ninguna fuerza que ustedes tienen. Yo veo a veces muchas personas que se paran y señalan, porque hermano, mire yo esto y yo aquello y yo aquello. Pablo dijo, mire yo tengo muchísimas cosas
de qué gloriarme. Yo era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia. Y todas esas cosas la estimo como pérdida por alcanzar el conocimiento de Cristo. Pablo dijo, he hecho más que muchos de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo que usted y yo, hermanos, somos, la permanencia que tenemos ahora en Cristo no es más que la confianza que Dios cada día va aumentando, cada vez en seguridad, que nos va dando el Señor cada vez, porque Él va perfeccionando y fortificando nuestra fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es, hermanos, nuestra fortaleza. Y ese conocimiento, hermanos, frente a la prueba, tenemos que tenerlo sabido. Para que cuando la prueba llegue, hermanos, ese conocimiento nos mantenga, ¿sabe qué? En paciencia. Y la paciencia, hermanos, según la presenta Santiago, aquí va a ser cada vez progresiva, va a ser cada vez más fortalecida. O sea, que mientras más sufrimos, más somos fortalecidos. Y no diga amén, hermanos, si esto es difícil. David dijo, hermanos, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la que, óigalo bien, hermano, ¿sabe quién me sacó a mí del pozo de la desesperación? Dice David, y estaba desesperado. Fue él. Si está pasando por una prueba, hermanos, que tu mente esté consciente de que Él, si esperas en Él pacientemente, con una actitud de gozo, Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Eso es una promesa de Dios. Y más que eso. Y dijo, del lodo cenagoso, o sea, si usted sabe lo que es un lodo cenagoso, el lodo, mire, no te permite ni mover. Tú te metes en un viaje de lodo y usted no puede, mire, está atrapado con el lodo. Y sabe, es como una tierra movediza. Eso es lo que significa esto aquí. Y ustedes han visto ya en la película, porque nosotros no conocemos eso aquí en la República Dominicana. Pero los que fueron a Dubái a lo mejor le enseñaron quizá eso, en el desierto. Usted se cae en la tierra movediza y mire, la tierra se mueve, pero usted no puede moverse. Es para abajo, para abajo, para abajo. Y en la arena no se puede respirar. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Ya cuando estábamos, mire, allá, en lo último, allá abajo, el Señor y nos sacó. Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, la prueba, una de las cosas y el propósito que tiene es enseñarnos el valor que tiene la bendición que tenemos en Cristo. Que Él nos sacó, mire, de la tristeza, del fondo y del pozo cenagoso, también nos sacó. Yo no sé de qué tamaño será su pozo, yo no sé qué tanto lodo habrá tenido, pero yo sí sé que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él nos limpió. Valore, hermanos, eso que hizo Cristo con usted. Es por eso también que la prueba nos enseña a nosotros a acercarnos más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la medida que usted va superando la prueba con Cristo, esperando gozoso en Cristo, se va acercando cada vez a Él. Orar al Señor le es mucho más beneficioso, es más gustoso. Ya quiere estar con Él, porque el Señor me oyó, el Señor me sacó. Leer su palabra, estudiar su palabra, le es delicioso. Cuando valoramos realmente esto, y eso es lo que hace la prueba, hermanos, nuestras vidas, el propósito de la prueba es que tú y yo empezamos a valorar cada bendición que tenemos en Cristo. Y eso entonces, hermanos, es lo que produce esta parte.
Eso es lo que tú y yo tenemos que tener en la mente cuando venga la prueba a nosotros. Lo que el Señor ha hecho por mí. Sabiendo que la prueba la prueba de vuestra fe produce paciencia, constancia. Y ya finalmente, entonces, hermanos, pudiera dar más ejemplos que hay en la Biblia. No solamente David, tesalonicense, no solamente el capítulo 11 del libro de Hebreos, pero hay muchos más. Pero finalmente quiero señalarle que no sabemos el detalle en la cual el apóstol Pablo decidió hablarles a los hermanos de Tesalónica, pero él le dijo lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos. Su versión dice, nos sentimos halagados o nos sentimos orgullosos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones y la forma de cómo soportáis. Y en el versículo 5 del capítulo 3 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Cuando tenemos una mente que pone las verdades de Dios en su corazón, en nuestros corazones, ese conocimiento, hermanos, de que Él está probando nuestra fe con un propósito, permite que posteriormente, una vez la prueba pase, nuestra paciencia, nuestra seguridad crezca y además de esto, nuestra fe se aumente y el amor los unos con los otros. Los hombres y las mujeres, hermanos, que manifestaron de forma vehemente este sacrificio, fue que tuvieron una fe salvadora. Una fe que le hizo permanecer en el Señor hasta lograr un buen testimonio. La provisión de Dios es lo que produce en nosotros, hermanos, la seguridad. Y es lo que hace que posibilite lo que es la perseverancia en nuestras vidas. Es la providencia de Dios, hermanos. Y esa perseverancia que tenemos en Cristo, ese estar en Cristo, hermano, no es más. La perseverancia del creyente es la confianza paciente en esperar en Dios. Mientras esperamos en Dios frente a la prueba, Dios va obrando en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe y acercándonos cada vez más a Él, que seamos más dependientes de Él y así crezcamos en su gloria. Finalmente quiero señalar, hermanos, en forma de conclusión, que reconocemos entonces que las pruebas son el medio esencial que Dios emplea para perfeccionar el carácter de todo creyente. Las pruebas son el medio esencial para que Dios utiliza para que tu carácter y mi carácter se haga semejante al de Cristo. Santiago ofrece entonces aquí, hermanos, los recursos para que tú y yo le demos respuesta precisa a las pruebas. En una próxima vez no solamente veremos la actitud gozosa que tenemos que tener frente a las pruebas, sino también la mente que tenemos que tener en Cristo, del conocimiento de estas grandes verdades, que Dios fortalece nuestra fe durante pasamos por la prueba. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender todas estas verdades
y que estas verdades sean en nuestras vidas un faro que nos alumbre constantemente, y que frente a la prueba, hermanos, la actitud tuya y mía sea la que Dios espera de ti y de mí, y que como David digamos: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Señor, gracias por este maravilloso momento que hemos tenido alrededor de tu palabra. Señor, gracias porque podemos estar conscientes de que tú obras, Señor, en medio de la prueba. Señor, que tú permites la prueba con el propósito de fundamentar, ensanchar y hacer crecer nuestra fe. Ahora permite, Señor, que el convencimiento sea para nosotros también. Que cuando pasemos por la prueba, Señor, que aunque el principio es causa de tristeza, al final veamos, Señor, que tú lo hiciste y lo permitiste para que podamos crecer en el carácter de Cristo. Señor, gracias, y ayuda a mis hermanos a poder tener este convencimiento de actitud gozosa y mente entendida frente a la prueba. Que Dios nos bendiga a todos. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta y predicada. Nos toca a nosotros poner la prueba. Ya sabemos que todos, aquel que es hijo de Dios, va a tener prueba en su vida. Que podamos tener la actitud que dice la palabra del Señor. Y si alguno aquí no conoce del Señor y Dios le ha hablado por medio de su Santo Espíritu, no se vaya de aquí sin acercarse a quien le invitó, a uno de nosotros, que con mucho gusto vamos a caminarle a lo que tiene que hacer. Que es poner su fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, nos saludamos, estamos despedidos. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Dios les bendiga, hermanos.